buen día para todos, para todas. Quiero decir que para nosotros es un gusto, placer, primero, visitarles estas tierras tan hermosas. Tengo un afecto personal por esta tierra porque aquí tengo sangre paisa del eje cafetero y tener esta convocatoria tan múltiple en función de, como dice por ahí el eslogan de una de las compañías de seguros que nos acompañan, de protección a las personas que salvan vidas. Eso yo creo que no es retórico, yo creo que es el genuino, real. Lo dijeron mis compañeros hace un momento. Y como a ellos le dejaron, espero no necesariamente asustados, temerosos por los riesgos que implica el ejercicio de su actividad, sino con advertencias, advertencias que llaman a la prevención. Necesariamente uno para poder evitar necesita saber primero. Y cuando ya no se puede evitar y está comprometido nuestro patrimonio, pues ahí está el instrumento del seguro, que en sí mismo no es un instrumento de prevención del riesgo, no es una manera realmente en la que se transfieren los riesgos, es apenas una forma de mitigar el efecto económico negativo cuando se realiza un riesgo, cuando se genera un daño. Como hablar de seguros tiene pues múltiples aristas, profundidades. Escogimos unas 4 situaciones que pueden ser relevantes, a mi juicio, las más relevantes al momento de la contratación del seguro y al momento de la gestión de los siniestros. Particularmente una, a partir de las experiencias, o más bien malas experiencias que hemos encontrado, que terminan siendo pagadas por los asegurados. Normalmente por las instituciones, a veces por los profesionales. Cuestiones muy generales. El seguro de responsabilidad médica en el entorno médico pues tiene 2 objetivos apenas evidentes. Primero, pues proteger el patrimonio de ustedes, de sus instituciones, el patrimonio de los profesionales de la salud que están en sus instituciones, pero también el de indemnizar a las víctimas, indemnizar a las personas que realmente padecieron esa afectación. No son objetivos excluyentes, por el contrario, son absolutamente complementarios, casi inseparables. Más bien, en tanto el seguro indemnice a las víctimas, eso implica una real y efectiva protección a los intereses patrimoniales de la víctima. No podría ser de otra forma. Incluso, ahora mismo está en la jurisprudencia entendiéndose el seguro en función de la víctima, en función de reparar realmente a la víctima, con lo cual se protege al asegurado y se cumple el doble propósito. Y cuando digo en función de reparar a la víctima, es que ya la visión tradicional del seguro, donde la víctima era hace unos 30 años un venido a menos, hoy tiene una importante participación y ya veremos los efectos prácticos que eso genera. Cuestiones muy generales, muy generales en cuanto a la estructura del seguro de responsabilidad, que nos sirve como, me servirá a mí como preámbulo, estoy aquí teniendo retorno, ¿verdad? Sí, por aquí, más bien. El que me sirve como preámbulo para dar como explicaciones de asuntos un poco más complejos. Si yo hablo así, ¿me escuchan mejor? No, no se escucha. Ok, entonces así. Muy bien, gracias. La estructura básica del seguro. Pues una institución o un profesional de la salud contrata con la compañía aseguradora un seguro. Un seguro, pero frente a los riesgos que tiene la atención médica con el paciente. Paciente que puede ser como agente dañado, un reclamante. Por ende, este paciente puede iniciar acciones contra la institución o el profesional por todos los eventos que Roberto nos mencionó y nos deja advertidos. Múltiples situaciones. Podríamos hacer un seminario y de todo un día para profundizar en cada uno de esos eventos, además con este experto.
Este paciente, además, a partir del año 90, tiene el derecho a reclamarle también y en forma directa a la compañía aseguradora. De tal forma que la víctima hoy tiene cierto privilegio de reclamarle al causante directo del daño, institución médica profesional, y paralelamente al asegurador, pero con una claridad. Que tenga el derecho a reclamarle a la aseguradora en forma directa no significa desplazar el reclamo contra el causante mismo. Primero, porque la aseguradora tan solo es una simple, lo pongo entre comillas, pagadora o eventual pagadora. Y porque en los juicios resulta indispensable que esté vinculado el asegurado, institución o profesional, para que allí se juzgue la responsabilidad suya, que es condición especial para que la aseguradora termine pagando. De lo contrario, pues la aseguradora no pagará. O pagará tan solo los gastos en los que incurre el asegurado para su defensa. Estructura muy elemental. Volveré a ella en unos puntos. Para precisarles entonces 4 aspectos. El primero, relacionado con la delimitación temporal del riesgo. Ya ahorita yo seguro muchos estarán familiarizados a que si claims made, que si ocurrencia, cuando opera, eso vamos a precisarlo y también advertir algunas problemáticas que se pueden generar. Lo segundo, ¿hasta dónde paga? ¿Y qué tipo de cosas paga? También podemos tener limitaciones cuantitativas o limitaciones cualitativas en el componente de los perjuicios indemnizables en el seguro. Dejaremos una recomendación. También en la forma de pago y cómo paga el asegurador. Y ya verán, y eso tiene unos detalles importantes que se resuelven en una frase dentro de la póliza. Y por último, comentando experiencias, a partir de una experiencia específica, pero que ya se vive, como situación en la que puede pasar que el asegurado, institución o profesional, termine siendo condenado y en cambio la aseguradora absuelta por una inactividad de este asegurado o una falta de previsión o una falta de planeación de la defensa y también vinculación correcta y oportuna del asegurador. Teniendo en cuenta esos 4 escenarios, vamos a empezar a profundizarlos. Por supuesto que si tienen todas una serie de preguntas, dejamos ese espacio para que la formulen y al cabo de este espacio, pues las podremos responder ampliamente. Cada uno de los aspectos en sí mismo, por favor, recójanlo no como unas referencias teóricas o asuntos simplemente llamativos, sino como una invitación en sí misma a la prevención en el momento de la contratación. Cada aspecto que estamos señalando aquí es una recomendación. Entonces, aspecto primero, recomendación primera. La manera en la que se delimita el riesgo. Y voy. Pase, por favor. Correr las 3. 3 maneras en Colombia en la que se delimita el riesgo. Me estoy refiriendo a la delimitación temporal. Dado que el seguro, imagínenselo como una finca, permítanme esta analogía, con una cerca. Usted, pues, su vecino no querrá que corra un poquito la cerca, porque esa es la delimitación de su propiedad. En el contrato de seguro hay una delimitación de la responsabilidad del asegurador. ¿Hasta dónde alcanza? Tan elemental como hasta cuánto valor. Ese es el valor asegurado. ¿Hasta qué tipo de riesgos? Los riesgos propios de la ejecución de la actividad. Ok. Pero ¿y respecto del cuándo, frente a qué, frente a eventos ocurridos, en qué momento es que este seguro tiene cubrimiento? En Colombia, hasta el año 97, solamente existía una forma de cubrimiento, que es la que conocemos como ocurrencia. La flechita muestra que son eventos ocurridos en el momento en el que está vigente el seguro. Pero con antecedentes norteamericanos e ingleses, se trajo a Colombia 2 modalidades más de cubrimiento que pretenden cubrir eventos ocurridos en el pasado que no han sido reclamados y que la víctima se lo reclama hoy. Y esto puede ser eventos hace 30 años, 20, 10, etc. Y también una modalidad especial que es
más o menos enredada, pero aquí pretendemos como simplificar. Empecemos entonces con la primera. La modalidad de ocurrencia. Y tengan esa denominación porque pues es muy, muy importante en el momento de la contratación. ¿Esto es qué modalidad? ¿Ocurrencia, reclamación o una modalidad especial? Veamos ocurrencia. Esto es, vamos, imagínense por favor todos el seguro en el que han contratado. Es decir, pongamos el ejemplo de 1 de enero al 31 de diciembre. Una vigencia sencilla. Porque van a encontrar en la oferta de las compañías aseguradoras distintas modalidades, que puede ser ofrecidas a discreción del asegurado o por recomendación de su buen asesor o porque la compañía de seguros dice yo le ofrezco a usted, pero únicamente esta modalidad. Es decir, también hay unas limitaciones propias del mercado. Por ende, uno debería tener por lo menos 2 puntos de conciencia al momento de contratar. Uno, ¿qué necesito? ¿Qué tipo de modalidad necesito? Cuando digo, me refiero a mí en nombre propio, es yo institución o yo profesional. Porque hago este paréntesis. Ubiquen estas reflexiones que tenemos hoy como contratantes del seguro, sí, pero también como receptores de los seguros. Porque ustedes a sus profesionales vinculados a las instituciones también les exigen seguros. Por ende, la revisión de los seguros debe ser en doble vía. Los que yo contrato para mi propio interés directo como institución y lo que les exijo a mis profesionales para cubrir su propio patrimonio, pero que en un juicio va a terminar siendo relevante. Y es muy, muy común que las instituciones presten, cuando están muy bien asesoradas de un buen agente de seguros, de una buena agencia de seguros, atención en los contratos de seguro que celebran directamente. Pero en cambio, lo digo observando las malas experiencias, en el momento de recibir los seguros de sus profesionales, o son muy laxos o lo terminan observando como un papel más dentro del proceso de contratación y que solo servirá cuando pasa el cacharro. Ahora sí, este médico, esta médica tenía seguro y es posible que la sorpresa es que sí tenía seguro, pero que no aplique para el caso. Bien, entonces, dejando ese paréntesis, volvemos. Evento, modalidad de ocurrencia. Tiene el propósito de cubrir los hechos que acontezcan dentro de la vigencia. Recuerden, 1 de enero a 31 de diciembre. Lo que significa que si el evento adverso, hecho dañoso, como le quieran llamar, permítanme, en la equivocación, la embarrada, el descuido, cualquiera de esos eventos que Roberto muy bien mencionó, o el apagón, etcétera, para poder que sea cubierto, debe haber acontecido dentro de la vigencia. Situación sencilla. Hay compañías aseguradoras que, para mi buen entendimiento, están dando coberturas exclusivamente en esta modalidad. Y está muy bien. Pero, por ejemplo, no servirle a los médicos que no habían tenido seguro antes y apenas hoy están teniendo seguros. Es decir, que por eventos ocurridos antes les puede llegar una reclamación hoy. Ese seguro no les servirá, naturalmente, porque lo que cubre es que el evento haya acontecido dentro de la vigencia. Situación sencilla. Por ende, no pierdan de vista esto que está señalado aquí abajo, los términos de prescripción o caducidad, que es el plazo que tiene la víctima para poder reclamarle ante la institución o el profesional, que puede ser de 10 o de 2 años, dependiendo del tipo de institución, que si es pública, 2 años, que si es privada, 10 años. La línea roja entonces marca el plazo que tendría la víctima para reclamar. No lo dejen, por favor, de prestar atención que las siguientes plantillas contienen también esa misma marca. Lo importante entonces en esto es que el evento ocurra dentro de la vigencia. No importa cuándo se haga la reclamación. Puede ser dentro de la misma vigencia, como falleció un paciente en la operación, y esa falla y ese fallecimiento es atribuible a la institución por la razón que sea. La víctima tendría
si es pública, 2 años más para demandar, o 10 años si es una institución privada. Y puede ser que la demanda llegue, vamos a ver ahorita un caso, pasados 5 años, por múltiples razones. Las víctimas no siempre demandan inmediatamente. Ya se imaginarán el proceso de duelo, el proceso de visita de 5 abogados encima, ofreciéndoles sus servicios, múltiples razones. Así que puede demandar. ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos. Si ya han contratado una cobertura en esta modalidad, cuando les llegue la demanda, será lo importante identificar cuál era el seguro vigente y con qué compañía de seguros y por qué valor asegurado de aquel momento en el que ocurrió el hecho. Es la modalidad más sencilla. Bien. Ahora sí, la modalidad que empieza a generar un poquito más de dificultades y a veces sorpresas muy negativas si no se contrata de manera adecuada, si no se contrata, yo creo, acompañado de su asesor de seguros. Y es la modalidad de reclamación o también conocida como claims made, que traduce hecho reclamado. Es decir, que en esta modalidad, ubiquémonos de nuevo en la vigencia, lo que significa siniestro para el seguro ya no es el hecho mismo, el evento adverso, la equivocación, el apagón, etcétera, sino el hecho de que la víctima se lo haya demandado. Y cuando digo demandado, es reclamado, puede ser extrajudicialmente o porque le formule una demanda judicial. Y la reclamación extrajudicial puede ser una carta donde le dice, señora institución, mi padre falleció aquí, págueme tanto dinero por mi perjuicio. Una carta. O un llamamiento a una conciliación es en sí mismo una reclamación. Pero ¿y qué pasa entre la reclamación y la demanda judicial? Vamos a ver al final las implicaciones de los términos de prescripción. Entonces, la modalidad es reclamación que ocurra dentro de la vigencia. Normalmente el hecho pues ha ya acontecido en el pasado. ¿Qué es lo importante en este evento? Es que ese momento en el cual había ocurrido el evento adverso esté contemplado dentro del seguro como aquel periodo de retroactividad. Y esto es importantísimo. Hago este paréntesis. Todo esto que estoy mencionando se visualiza en la póliza, sí, pero en esta terminología. O sea que si uno no está familiarizado con el seguro o no está recibiendo una correcta asesoría, es posible que pase de largo, si es que lee la póliza algún día, y ni se entera cuál es esa particularidad. Por ejemplo, usted ve en la póliza que dice modalidad claims made. Si usted no está familiarizado con ese término, pasa de largo. Fecha de retroactividad, inicio de la vigencia. Si usted no comprende eso, pasará de largo. Y esas dos frases tienen unas implicaciones tan gigantes como que o cubre o no le cubre nada. Por ende, pues necesita, insisto, a tu agente de seguros que le haga una traducción de lenguaje para que lo comprenda. Y le va a hacer más o menos esto. Entonces vuelvo. Importante que el evento ocurra dentro de la vigencia. Uy, me volví. Devuélvete. Ahí. Pero que el hecho haya ocurrido cuando dentro del periodo de retroactividad. Supongan que usted es una institución que en ese seguro contratado para tener vigencia de 1 de enero a 31 de diciembre, en modalidad de reclamación o claims made, pero usted es una institución que tiene en funcionamiento hace 5 años y por primera vez contratan con esa compañía de seguros, es posible que por eventos ocurridos hace el año anterior o hace 2 o 3 años lleguen hoy reclamaciones. En ese sentido, debe cerciorarse de que efectivamente la compañía está otorgándole el cubrimiento de retroactividad por hechos ocurridos, por lo menos en el plazo en el que se ha tomado. Pero si son profesionales de salud que apenas arrancaron su vida laboral, pues no tiene ningún problema, porque no tiene eventos anteriores que puedan suscitar reclamaciones actuales. Por ende, cada caso institucional o personal será particular. Situación entonces difícil, la que ya parece evidente. Pasa, por favor. Es que el evento
ocurra cuando el periodo de retroactividad o no estaba pactado o está recortado. O cuando en la póliza indica que la retroactividad, o la supuesta retroactividad, es el inicio de la vigencia. Eso traduce en el hecho de que para que sea cubierto el evento debe acontecer en la misma vigencia y que además la reclamación le llegue en la misma vigencia. Cosa difícil. En algunas oportunidades, no por falta de buena asesoría, sino porque las compañías no le otorguen un producto mejor, eso es lo que le toca. Pero por lo menos contratarlo, así no sea lo más deseable, contratarlo en forma consciente ya es por lo menos una ganancia. Ya sabe usted que entonces no le va a cubrir eventos pasados, sino que acontezcan dentro de la vigencia, además que se lo reclamen dentro de la vigencia. Esto tiene en el mundo académico todavía muchas discusiones sobre si eso es una cláusula abusiva, si no lo es, si desnaturaliza el contrato, etcétera, etcétera. Pero al margen de las discusiones que ustedes no quieren tener en un juicio, lo mejor es prevenir la manera correcta en la que se contrata. Primera circunstancia, entonces, de advertencia frente a esta modalidad, que es la que puede suscitar mayores conflictos. Y la tercera modalidad es la denominada especial, o como nos gustan los anglicismos, entonces, la sunset. Es un tipo de cubrimiento que, voy un poquito más rápido en esta, donde vuelve a ser más o menos como la de ocurrencia. Es decir, el hecho debe ocurrir dentro de la vigencia, pero la ley en el año 97 le permitió algo que a mí no me gusta mucho, lo confieso, es al asegurador es ponerle un límite para el momento en el que llegue la reclamación, puesto de esta forma. Es decir, que el hecho debe ocurrir dentro de la vigencia y ser reclamado, sí, dentro de la vigencia puede ser, o dentro de un periodo posterior, pero que no es el mismo que tiene la víctima para reclamar, la caducidad o la prescripción, sino que en el contrato de seguro se determina normalmente en 2 años. Porque la ley dijo, como mínimo, el asegurador debe fijar un periodo adicional de 2 años. Y pues ahí está, cada asegurador optando por parándose en la raya legal o extenderlo más. Todo eso también dependerá de que el asesor sepa y busque una mejor cobertura si ustedes optan por eso. Situación difícil que se presenta en este momento. Otra de vuelta, ahí. Cuando se obtiene esta modalidad, a veces las condiciones del contrato indican que ese periodo, entre comillas, adicional de los 2 años o el periodo que le den, no se cuenta desde que se vence la respectiva vigencia, sino desde que ocurre el hecho. Con lo cual, donde está marcado esa X, implicaría un recorte de la cobertura en sí mismo. Entonces, y mire, y eso se termina concretando en las palabras de la cláusula. Puede decir, un periodo adicional de 2 años, una opción, desde que termina la vigencia, bien, o un periodo adicional de 2 años desde la ocurrencia del hecho, con lo cual entonces no es un periodo de 2 años. Eso también, por supuesto, ya se imaginarán la serie de conflictos interpretativos que se suscitan en un juicio. Pero entonces, hemos de contratar un seguro en forma consciente tan solo leyendo esa línea. Cierro ese punto para dejar. Pasa, por favor. Bien. Primer aspecto, recomendación, analizar la delimitación temporal. ¿Cuál es la que necesitamos? O definitivamente, ¿cuál es la que nos otorga el mercado? ¿Por qué? Porque el sector asegurador también tiene límites. Fue una de mis frases promocionales del evento. El seguro no es absoluto ni infinito. También estamos sometidos a limitaciones propias del mercado asegurador, que a su turno está sometido a limitaciones del mercado reasegurador extranjero, normalmente norteamericano o inglés, que también están atados a esas propias limitaciones. Entonces, por lo menos contratar de forma consciente. Segundo aspecto, poco más sencillo, el aspecto cuantitativo.
Y aquí más o menos, primero lo que aguante el bolsillo. Pero eso lo que aguante el bolsillo debe ser también llevar a una reflexión, una mirada de qué es lo que nos va a mostrar ahorita Guillermo, nuestro socio, abogado y economista. O sea, que van a ser desde los números mostrando la realidad financiera que puede tener, partiendo de los perjuicios que están siendo, por los cuales están siendo condenadas las instituciones o los médicos, cada vez más elevados. Entonces, ya nos tiene que llamar una reflexión. ¿Será que tenemos que doblar los valores asegurados? Y yo les puedo responder, así parece simplista, absolutamente sí. Por supuesto que hay que aumentar los valores asegurados. No importa el que tenga. No, pero es que tengo uno de 2.000. No le sirve. Es insuficiente para las implicaciones económicas que está teniendo una sola condena. Sumado, como lo dijo Roberto, a la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. En Estados Unidos, 1 de cada 10 tiene que generar un error. Entonces, ¿cuánto puede ocurrir en Colombia dadas las limitaciones del sistema? Etcétera. Entonces, el aspecto cuantitativo naturalmente debe llamar a una reflexión. ¿Hacer un mayor esfuerzo económico? Sí, es lo más recomendable. A ver, ¿hasta cuánto? También, insisto, donde aguante el presupuesto. Pero en lo que sí es muy relevante, en lo que además es muy relevante, dentro de este aspecto cuantitativo es un componente cualitativo y es cuáles son los perjuicios que está cubriéndose. Porque algunas compañías dentro de sus seguros tienen limitaciones sobre el tipo de perjuicios que se le otorgan a la víctima. Hago el paréntesis. Lo explicará quizá o lo mostrará incluso en cifras Guillermo, pero en Colombia tenemos dos tipos de perjuicios. Unos económicos, unos no económicos. Dinerarios, materiales, patrimoniales, como quieran llamársele, y unos no materiales, no dinerarios, no pecuniarios, extrapatrimonial, que es el término más usado. Los primeros son más o menos objetivos. ¿Cuánto generó, cuánto salió del patrimonio de la víctima con ocasión del daño? Gastos médicos, quirúrgicos, de transporte, medicina, enfermero, etcétera. Lo que sale del patrimonio. O lo que no entra, lucro cesante, invalidez, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esos tipos de perjuicios son cuantificables de forma matemática. Pero hay otro tipo de perjuicios inmateriales que implican una compensación económica que otorga el juez por el solo sufrimiento y por la alteración a las condiciones de la vida. Eso tiene unas reflexiones morales infinitas, discusiones entre abogados y filósofos, pero que termina resolviéndose en la práctica de que las penas con pan son menos. Entonces, tengo una compensación. Es mejor que tenga una compensación a que no lo tenga sumado al dolor. Y pues no tenemos otra forma. Pero además, eso tiene un incentivo en nuestra sociedad, en realidad en todo el mundo, y es los ejércitos de abogados. Hoy, como lo dijo Roberto, abogados médicos demandando médicos. Por ende, ya comprenderán que, como lo va a mostrar Guillermo, sumas que pueden ser una expectativa muy interesante, no tanto para compensar el dolor, sino para generar en algunas ocasiones una expectativa económica de las oficinas de abogados. Con eso no quiero satanizar la labor pues, de mis colegas, pero sí existe de esa forma. Es decir, hay abogados afuera de las clínicas, de los consultorios, de los hospitales, ofreciendo sus servicios. Bien. Y persiguiendo ambulancias también. Entonces, como esa es una realidad y eso tiene unos efectos, ¿cómo estamos cubiertos en el seguro? Vuelvo a él. Y hay seguros entonces que están en ocasiones limitando el componente del lucro cesante y también limitando los perjuicios extrapatrimoniales. Y eso, uno, o está mal, entonces no tome ese seguro, o si es que el mercado no le otorga algo adicional, sepa que entonces tiene un seguro limitado. Segunda recomendación, procurar, acompañado de su agencia de seguros, por supuesto yo sé que ustedes sabrán a cuál me refiero, porque es experta en esto, y yo creo que nos vale este reconocimiento aquí, nos da muchísima tranquilidad
mucha tranquilidad hablarles de manera abierta cuando tienen de por medio un asesor que conoce de la materia. Porque lo que hemos encontrado por experiencias es que el seguro se lo dan al primo, al amigo del amigo, que ese o está empezando o en realidad ni le importa o no sabe de las implicaciones jurídicas del seguro de responsabilidad y cree que eso es un papel más por el cual se va a ganar una comisión. Pues eso no debería ser así. Así que reivindico la importancia de tener este tipo de espacios de reflexión. Segundo aspecto, cuantitativo. No permitir o procurar que no se limiten o excluyan los tipos de perjuicios. Tercero, la manera de pago. Mm, sorpresas. Pues si está el seguro, uno tiene, y ya hemos dicho, tengo cobertura del temporal, no tengo excluidos los perjuicios patrimoniales, todo está muy bien, tengo un cubrimiento de 2.000 millones, la reclamación me condenaron por 1.500, ok, está, la compañía paga. Ajá, ¿y de qué manera? De dos formas. Recuerden la estructura, la víctima reclama y puede reclamar en forma directa a la aseguradora. Sí, pero puede no hacerlo. ¿Por qué? Porque no conozca cuál es la aseguradora. Y en el juicio, ustedes como institución, como profesionales, llamar en garantía a la aseguradora. Bien. Cuando eso ocurre, en algunos casos, por favor no se lleven esta generalización, se pueden llevar sorpresas de que la compañía, al recibir la reclamación, al ser llamado en garantía, responda diciendo que páguele usted, luego yo le pago. Es decir, que la cobertura opere por reembolso y no en forma directa. Eso también tiene un montón de discusiones porque es una cláusula que supone la solvencia futura del asegurado. Como entonces yo contrato el seguro, en todo caso voy a tener que tener el mismo valor asegurado para poder pagar y ahora sí pedir reembolso. Como que va a darle la vuelta a la plata, ¿cierto? Pero se pueden encontrar con sorpresas, aunque la compañía sea muy firme en su cláusula, que el juez haya dicho, pues yo hago respetar la cláusula, condeno a la aseguradora a que le reembolse al asegurado lo que éste haya pagado. Y si no tenemos para eso, y eso es algo que se encuentra en la póliza con una frase, opera por reembolso. 3 palabras. Y la implicación es mucho dinero. Si no se tiene conciencia al momento de la contratación para buscar que se elimine esa disposición y en todo caso diga la compañía pagará en forma directa o no opera por reembolso suficiente. También puede decir, si no dice nada, se entiende que paga en forma directa. O si el mercado asegurador no le da otra cobertura por distintas razones, por lo menos entonces sepa que tiene un cubrimiento en esas condiciones. Y después pídale a su asesor de seguros, pero no le exija, pídaselo, que haga todos los esfuerzos para que la compañía de seguros le haga el favor de pagarle en forma directa. Eso también a veces pasa. Pero como todas las situaciones son distintas, esa incertidumbre vale la pena mitigarla y conocer desde ya esta situación. Tercer evento, entonces, la manera de pago. Y cuarto, último, que es un poco sabemos que yo tenía muy poquito tiempo, así que escogí este escenario como aquel, yo creo que es el más complejo, el más difícil a partir de las malas experiencias de los asegurados, que es aquel que comenté al inicio, en el cual se condena a la institución, al médico o médica, en cambio se absuelve a la aseguradora, habiéndose vinculado al proceso. Caso real. Nunca me gusta poner las normas, pero sirve para mostrarles la particularidad. Todo por una letra, un artículo, O. Porque la norma dijo O, se vive un montón de dificultades. Los plazos que tienen para vincular. La víctima tiene unos plazos para demandarlos a ustedes como institución, dependiendo de la naturaleza que tengan. 2 años si son públicos, 10 años si son privados. Bien. ¿La víctima tiene acción directa contra el asegurador? Sí, si quiere. Es opcional. Para eso tiene un plazo de 5 años.
¿Y cuál es el plazo que tiene el asegurado para poder vincular a la compañía aseguradora? Me devuelvo. La víctima tiene 5 para reclamarle en forma directa a la aseguradora y se cuentan desde que le ocurre el daño. Mientras que el asegurado reclamado tiene 2 años para vincular o reclamarle al asegurador, naturalmente no desde que ocurre el hecho, sino desde que la víctima efectivamente se lo reclame. Pero no es porque el seguro opere de una manera en modalidad de reclamación, sino al margen del tipo de modalidad que hayan contratado, los plazos para poder vincular al asegurador serán de 2 años y desde que la víctima le reclama. Es obvio, pues yo le voy a reclamar al asegurador solo cuando a mí me han reclamado. Incluso si me reclaman después, y no importa cuándo me reclamen, para eso será el plazo de prescripción. Evento ocurrido en la vida real y miren cómo se desenvolvió. Año 2009. Esto es en modalidad de ocurrencia. Es decir, el hecho debe ocurrir dentro de la vigencia. Así pasó. Año 2009 estaba vigente el seguro, ocurre el fallecimiento de una persona. El plazo que tenía una demanda en una institución privada, plazo que tenía para demandar eran 10 años. Largo. Llama a una conciliación. Miren, 2 años después, por múltiples razones, la víctima todavía tenía mucho tiempo para hacerlo. Lo vinculan a una conciliación prejudicial. A esa conciliación, a veces pidiendo apoyo de la compañía de seguros que asigne un abogado, nosotros sugerimos que eso no lo hagan, que tenga recomendación muy importante, es que nos contraten a nosotros, mentira, también pueden encontrar al abogado de su confianza. Importantísimo qué características debe tener su abogado de confianza. Insisto, que sea realmente de su confianza, que sea autónomo y que sea experto, tanto en materia de responsabilidad médica como en seguros. Porque al ser demandados ustedes, inmediatamente se activa la otra camiseta de también vincular a la compañía de seguros. Y hemos visto que hay expertos en responsabilidad médica, pero que al momento de vincular a la compañía de seguros pierden de vista muchos otros asuntos, porque no estén familiarizados con eso, etcétera, o porque lo pasan de largo. Entonces, llamaron a la compañía, a la institución, a una conciliación, año 2011. Pero la demanda, llegaron a la conciliación y no había conciliación por la razón que sea, como ocurre muchas veces. Las víctimas demandaron en 2014 y tenían tiempo todavía. ¿Por qué razón? El chisme es, demandaron ante un juzgado civil. El juzgado civil dice, yo no soy competente porque la naturaleza de la institución es pública, la manda el juzgado administrativo, y el juzgado administrativo dice, yo tampoco soy competente, y entonces cuando hay un conflicto de jurisdicciones, tiene que subir al Consejo Superior de la Judicatura, y todo eso son 3 años. Estoy exagerando un poco, pero entonces 2 años y medio. O sea, es mucho tiempo hasta que finalmente el Consejo Superior de la Judicatura dice, tenía razón el primer juez, le corresponde al juez civil. Bueno, entonces a regañadiente dice, admito la demanda y ahora sí, por primera vez se la notifico a la institución. Año 2014. Pues bueno, esta misma institución dijo, mire, reventó el caso del 2009, pasados 5 años, de aquella que hace 3 años por la cual tuvimos una conciliación. No, vamos a seguirnos defendiendo. Muy bien, contesta la demanda y además llama en garantía a la compañía de seguros. Muy bien. Paréntesis, porque a veces no se llama en garantía. Cierro. Llama en garantía y la compañía de seguros dice, ¿recuerdan? 2 años se cuentan de prescripción de la acción o el derecho de vincular la institución a su aseguradora, contados desde que la víctima le reclamó. ¿Cómo? Como dice la norma, desde cuando la víctima le formula petición judicial o extrajudicial. Yo complemento lo que ocurra primero. Como en el caso siempre lo que ocurre primero es una reclamación extrajudicial, una conciliación extrajudicial, pues miren lo que pasó. Que según esto, en 2013
2 años después de 2011, se había configurado la prescripción. Por ende, en el momento en el que llamó la garantía, señor asegurado, yo no voy. Duro. El caso llega a la... dale, por favor, doble. Esto es un caso que ocurre en Cali. Llega al tribunal. Perdón, entonces ahí condenaron a la institución y absolvieron a la compañía de seguros. Es decir, declararon probada la excepción de prescripción. Y el abogado de la aseguradora no tuvo ningún esfuerzo. Transcribió la norma, un párrafo y ya, y con eso lo absolvieron, porque así estaban dadas las circunstancias. Dijo, el tribunal, disculpen lo poco modesto, nos dio la razón, porque insistimos, nosotros defendíamos al asegurado, a partir de la apelación, el asegurado en ese caso estuvo representado por un abogado de la aseguradora, más detalles y chismes para el pasillo, pero él, claro, él estaba muy disgustado, en desacuerdo con la forma en la que la compañía estaba pues determinando el juicio y ya no quiere más esos abogados, pide uno nuestro apoyo y nosotros insistimos con estos argumentos. Por fortuna, logramos que se revertiera la decisión. Finalmente el caso, en cuanto a la responsabilidad, estaba muy difícil. Terminaron condenando a la institución, sí, pero vinculando a la aseguradora. Es decir, eliminando la absolución. No fue magia, fue argumentación, pero miren el detalle que nos deja como experiencia. El tribunal dice, mire, no, es una injusticia para el asegurado institución que si la víctima le ha reclamado extrajudicialmente y de ella solo depende que le demande judicialmente, ¿cómo hace para que le demande dentro de los 2 años? Casi como que diría, señora víctima, por favor demándeme rápido porque se me va a cumplir los 2 años. No tiene ningún sentido. Y miren, eso es lo que dicen los doctrinantes. Que qué vaina, porque como la norma está así, pues bueno, es una norma que genera injusticias. La argumentación que tuvimos en el tribunal nos permitió esto. Dijo, no, es injusto eso porque no depende del asegurado la acción de la víctima, por ende, esto llegó después a la corte no hizo un estudio muy profundo, pero dijo, no, lo que dijo el tribunal no está mal, está bien. Buen antecedente en todo caso, que ya ha tenido replicación permanente en los tribunales y nos permitió esta situación positiva. ¿Dale? ¿Uno? ¿No? ¿Otro? Ya. Les dije que hace un rato la compañía de seguros les designó un abogado. Pues aunque yo digo que eso no es lo más conveniente, yo no lo creo, autonomía completa de tener su propio abogado, para el caso terminó siendo útil. Porque dijo, miren, como el asegurado avisó del siniestro al momento en el que recibió la reclamación, eso hace que entonces los plazos, los 2 años que tiene, que empiezan a contarse desde allí, se suspendan hasta que le llegue la demanda judicial. Se salvó. Pero lo paradójico es que condicionó al hecho de que se haya avisado al asegurador de aquella reclamación extrajudicial. No se imaginan los casos que llegan a nosotros porque por primera vez en el pasado no llamaron, no avisaron a la compañía de seguros de la reclamación extrajudicial. Significa que si no lo hicieron, el taxímetro o el cronómetro más bien empieza a correr. Porque el tribunal condicionó, insisto, a ese aviso. Y hemos encontrado eso nos hace entonces confirmar como reflexión. Autonomía, pues imagínense el abogado que los va a representar en la reclamación extrajudicial, en la conciliación. Necesita autonomía para poder recomendarles cómo prevenir de una vez que ante el juicio, que no se sabe cuándo ocurrirá, cuando se vincule a la compañía de seguros no esté prescrita. Cierro con este punto. Paradójicamente, cuando se estaba analizando este caso nuestro, se estaban analizando otros, supimos, el tribunal en la sala, ustedes saben que hay unos magistrados se reúnen a analizar los casos
Y hicieron un cambio de su tesis, diciendo, no, esta norma genera injusticias, vamos a generar la suspensión, ese es el argumento, es correcto, pero eso sí, solo si se avisa. Y en otros casos que se estaban decidiendo en esa misma sala, se decidió en todo caso exonerar a la aseguradora, declarar la prescripción por el hecho justamente de que ahí no se había hecho aviso. Y dijo, en este caso sí, en este no, por el aviso. Dejo nota al pie, yo estoy en desacuerdo con esa tesis. Yo creo que no dependería del aviso, no lo creo por distintas razones, pero ya para el ámbito académico, pero en la práctica termina eso siendo fundamental, tanto como enviar un correo electrónico. Una tontería de esa, determinante para este caso. Conclusión, en el ámbito de la previsión de los reclamos, rescatamos este evento como uno que en verdad termina siendo muy determinante. Así que dejamos cualquier pregunta, por favor, para el final y quiero dar paso a mi compañero para que muestre las cifras y la razón por la cual es muy conveniente, lo cierro con esa recomendación, aumentar los valores asegurados. Creo que no hay otra opción para ello. Muchísimas gracias.